Hermanos, hermanas, les animo a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 9 y versículos 57 al 62. Evangelio según Lucas, capítulo 9 y versículos 57 al 62. Dice así la palabra del Señor. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro dijo: «Sígueme». Pero él le dijo: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Mas él le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios». También otro dijo: «Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa». Pero Jesús le dijo: «Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios». Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, pidiendo que a través de este medio y a través de esta enseñanza el Señor pueda edificar nuestros corazones y el Señor pueda movernos e impulsarnos a entregarnos más todavía a nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de edificarnos, Señor, con tu palabra en este momento. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, usamos estos medios para que tu palabra siga corriendo, Señor, por todas partes. A través de estos medios, Señor, tú permites que los oídos de nuestros hermanos, tanto aquí en Barcelona como en diversas partes del mundo, puedan, Señor, instruirse con las verdades del Evangelio. Te pido, Señor, en esta hora que me concedas ser un mensajero fiel de tu palabra. No quiero, Señor, añadir ni tampoco quitar nada a lo que está escrito. No quiero, Señor, hablar por mi propia cuenta o de mi propio corazón o de mis propios pensamientos. Quiero, Señor, simplemente exponer lo que está ahí, traer la enseñanza que tú dejaste para tus discípulos. Y que esta palabra, Señor, que vamos a compartir en esta hora pueda edificar profundamente el corazón de todos nosotros, de tu pueblo, y que nos impulse y nos mueva, Señor, a humillarnos más, a entregarnos más y a servirte más. Padre, que tu Santo Espíritu obre. Señor, soy débil, soy torpe, soy un mero hombre, y mis palabras no tendrán ningún efecto en las personas que las escuchen. Por eso, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que venga a obrar a través de este mensaje y venga a mover los corazones, venga a transformar las vidas y venga a rescatar a pecadores. Te lo pido, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nos encontramos en este fragmento del Evangelio de Lucas. He titulado este mensaje que los muertos entierren a sus muertos. Podría haberlo titulado también Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no. O podría haberlo titulado también Quien pone la mano en el arado no puede volver atrás. Pues estos son los tres temas principales que estaremos abordando en este mensaje. Simplemente escogí ese porque me causó más impacto las palabras de Jesús, cuando se dirige a un hombre que el único deseo que tiene es totalmente lícito, y es enterrar a su padre. No está queriendo enterrar a un amigo, a un conocido, a un jefe, a un compañero de trabajo. Está queriendo enterrar a su padre, algo que incluso en la cultura judía era de suma importancia. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta como muchas veces habían hasta esas promesas de personas que morían en un territorio, pero eran llevados a ser sepultados en su tierra original junto a sus progenitores. Vemos la importancia de hermanos que estaban incluso enemistados y se volvieron a juntar para enterrar a un padre. Así que el enterrar a un padre, y más en esa cultura, era algo de suma importancia. Y me resultó muy chocante la respuesta de Jesús diciéndole: deja que los muertos entierren a sus muertos. Como diciendo, no vas a ir a enterrar a tu padre. Eso no es tan importante como lo que vas a hacer ahora.
Entonces cuando yo llego a ese texto y empiezo a mirar todo lo que hay alrededor, empiezo a darme cuenta de las grandes enseñanzas que encontramos en ese pasaje. Y he querido transmitirlas en este día a todos y cada uno de ustedes. Antes de seguir adelante, deberíamos tener en cuenta dónde se encuentra Jesús cuando dice esas palabras. Miren, Jesús se encuentra en un momento álgido de su ministerio. Poco antes de esas palabras, poco antes de esas indicaciones o de esas enseñanzas incluso que está dando de esa forma tan peculiar a esas personas, el Señor Jesús acaba de venir de hacer cosas asombrosas. Si ustedes leen un poquito antes el capítulo o los capítulos previos, se darán cuenta que acabamos de vivir la multiplicación de panes y peces, la liberación de endemoniados, cosas que ya estaban haciendo que el ministerio terrenal de Jesús estuviera siendo famoso por toda esa región. No solo eso, sino que se acababa de vivir hace poco tiempo la transfiguración. Jesús había aparecido en el monte de la transfiguración, como lo conocemos nosotros, entre Elías y Moisés, ante la presencia de 3 discípulos de Jesús, y habían visto esa escena tan maravillosa y asombrosa. No solamente eso, sino que Jesús acaba de tener hace poco también un diálogo con sus discípulos diciendo: ¿quién dicen las personas que soy? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? En la que Pedro dice que Él es el Cristo, que Él es el Cristo. Y Jesús le afirma a Pedro que eso no ha venido de su carne, sino que se lo ha revelado el Espíritu de Dios. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta de que el ministerio de Jesús está en un momento álgido. Jesús ya está dejando claro a sus discípulos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Jesús está dejando claro con su poder, con señales, con prodigios, quién es Él, el anunciado, el enviado, el amado de las naciones, el Salvador, el Redentor que venía a pagar por nuestros pecados. El ministerio de Jesús está cobrando una fama a un nivel asombroso. Y en medio de ese camino, Jesús se encuentra con unos hombres que también quieren seguirlo, unos hombres que también quieren caminar con Él. Es curioso que esto que leemos ahora pasa justo antes de que Jesús envíe a los 70 discípulos a predicar el reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con el costo de seguir a Cristo. Dentro de las enseñanzas que vamos a ver hoy, vamos a ver que todo gira en torno al precio de ser un discípulo de Jesús. Porque justo después de estas frases, al momento siguiente, el siguiente capítulo de Lucas, vemos cómo Jesús toma a 70 de sus discípulos y los envía en medio de lobos, como ovejas que van al matadero, como ovejas que estarán en medio de lobos, y los envía a predicar el evangelio del reino. Entonces no es casualidad que justo antes esté dejando algunas cosas claras, no solamente a los hombres que le estaban preguntando, sino a los discípulos que estaban a su alrededor. Cuando nosotros leemos esta historia, cuando leemos estas palabras y nos encontramos, por ejemplo, con la frase de que los muertos entierren a sus muertos, se ha especulado mucho del por qué Jesús contestó de esa manera. Es decir, ¿por qué Jesús, antes de tomar a unas personas que tienen la intención de seguirlo, que tienen la intención de ser sus discípulos, por qué Jesús no les permite tan solo que vayan a enterrar a sus muertos? ¿Por qué Jesús no permite a ese hombre simplemente y le dice: mira, ve, celebra el funeral, date un poco de prisa y ven conmigo y sígueme? ¿O por qué no le dice al otro hombre sencillamente: vale, ves a tu casa, dile adiós a tus padres, dile adiós a tus hermanos y entonces sígueme? ¿Por qué las respuestas de Jesús son tan tajantes en ese sentido? Quiero primeramente pensar en eso antes de ir a la enseñanza de hoy, porque creo que muchas veces la mente nuestra gira en torno a averiguar eso, pero no está revelado en la Escritura. Hay dos posibles opciones, a mi parecer, de por qué Jesús contesta de esa manera. La primera podría ser la siguiente: a lo largo de los evangelios nosotros tenemos claro que Jesús, en su omnisciencia, Él conoce los pensamientos y el corazón de las personas. Jesús no ve solo la carne, Jesús no ve solo a la persona exteriormente como nosotros la vemos, Jesús veía el interior de las personas. A lo largo de los evangelios nosotros podemos leer frases como: y Jesús sabía lo que estaban pensando.
Y Jesús conocía lo que había en sus corazones. Y Jesús sabía por qué decían esas cosas. Es decir, a lo largo de los evangelios, los autores, los escritores nos dejan patente y claro que Jesús en todo momento conocía el pensamiento de los hombres. Una de las opciones que la gente ha pensado, por la cual Jesús le dice a las personas: deja que los muertos entierren a sus muertos, o aquel hombre que le pide despedirse de su familia, y la manera como Jesús le contesta, muchos han pensado, y es que nosotros solo vemos a unos hombres que se acercan a Jesús, pero es posible que Jesús supiera que en el fondo del corazón de esos hombres, en el fondo de su mente, en el fondo de sus pensamientos, no tenían una plena intención de pagar el precio del discipulado. Es posible que Jesús dijera: mira, en el fondo yo sé que vosotros no pagaréis el precio. En el fondo yo sé que estáis emocionados, que queréis venir, porque habéis visto las multiplicaciones, habéis oído de las liberaciones, pero en el fondo sé que esto va a ser temporal. Esto va a ser temporal. Y muchos han pensado que Jesús contesta de esta manera para ponerles un freno, porque realmente ellos no aguantarían el camino de un discípulo de Jesús. Esa es una opción. La otra opción, y puede ser también importante, es la siguiente. Como sabéis, en los textos de los evangelios a veces encontramos la misma historia narrada por Mateo, por Marcos, por Lucas. En este caso, cuando nosotros leemos la misma parte narrada por Mateo, hay algo que Mateo añade y que Lucas no ha dicho, y es lo siguiente. Mateo 8:18. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, y esto es justo antes de que Mateo cite lo que Lucas acaba de citar y que hemos leído, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Dio orden de pasar al otro lado. ¿Cuál es el segundo pensamiento de por qué Jesús contesta de esta manera? Porque Jesús justo antes había dado la orden de irse ya a otra ciudad. Es decir, Jesús ve una multitud. En esa multitud están esos hombres que les dicen: Jesús, déjame que te siga, pero primero entierra a mis padres, o a mi padre, perdón, o Jesús, déjame que te siga, pero primero déjame despedirme de mi familia. Entre esa multitud estaban esos hombres, y justo antes Mateo dice que Jesús había dicho que quería que pasaran al otro lado, que quería que pasaran a la otra orilla, a otra ciudad, a otro pueblo, a otra localidad. La segunda teoría o explicación de por qué Jesús contesta de esa manera es porque Jesús ya estaba determinado a cruzar y no tenía tiempo que perder en que gente se despidiera de su familia, gente hiciera un funeral, gente celebraba un funeral de un ser querido, porque eso iba a atrasar los proyectos de Jesús. Imagínense ustedes que cada discípulo que Jesús tomaba en el camino le decía: espérate que primero arregle las cosas, espérate que primero ponga en orden mi casa, espérate. Sabemos todos el tiempo limitado que Jesús pasó en esta tierra. Por lo tanto, muchos piensan que la manera en que Jesús contestó era porque el ministerio de Jesús tenía que ir a ese nivel y a ese ritmo, no podía detenerse, y esas personas tenían que entender que Él iba al otro lado, y si lo querían seguir, tenían que estar dispuestos a ir y dejar atrás el entierro y dejar atrás el despedirse, porque era urgente salir y no podían esperar. Esas son dos pensamientos, dos teorías o dos maneras de entender el por qué Jesús respondió de esa forma. Creo que yo estoy más vinculado a este segundo pensamiento, a que por la prisa y la urgencia de llevar a cabo su ministerio, no había tiempo de que cada persona que quería seguirlo se parara a arreglar sus cosas personales. Pero, como la Biblia no dice exactamente el por qué Jesús contesta de esta manera, yo simplemente diré que yo creo que puede ser esa, pero no podemos afirmar que Dios lo dice de esa manera por este motivo. Lo que sí que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Lo que sí vamos a hacer hoy es entender, aprender y exponer lo que sí vemos en este pasaje y que sí vemos con claridad en relación a las respuestas de Jesús. En este pasaje encontramos 3 respuestas de Jesús a 3 comentarios distintos de 3 hombres diferentes. El primero: las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
El segundo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y predica el reino de Dios. El tercero, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Entonces, lo que sí vamos a hacer hoy es sacar 3 enseñanzas fundamentales de las respuestas de Jesús. Cada una de esas respuestas va a traer a nuestro corazón una enseñanza que tiene que ver con el precio de seguir a Cristo. ¿Por qué creo que esta enseñanza es importante? Primeramente, porque vivimos tiempos donde el Evangelio se está reduciendo a un club social. He creído en Jesús, me reúno con mi comunidad de creyentes en la iglesia local donde congrego semana tras semana, hago amistades, quedo, comparto, leemos, oramos, nos entretenemos, nos edificamos, aprendemos, nos nutrimos y está bien, pero el Evangelio no se queda ahí. Ese no es el precio de seguir a Cristo. Y muchos han reducido el Evangelio a ser parte de un club social, pero donde no hay sacrificio, donde no hay compromiso, donde no hay servicio, donde no hay entrega, donde no hay trabajo, donde no hay gran comisión. Y muchos han reducido el Evangelio a reunirse con otros creyentes, pero no pagar el precio, pero no llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado como iglesia. Así que en primer lugar, creo que es fundamental que en este tiempo entendamos lo que es ser un discípulo de Jesús. El segundo motivo por el cual creo que esto es importante es porque el falso evangelio de la prosperidad de nuestros tiempos, la teología moderna de hoy, está enseñando a muchas personas que seguir a Jesús es un camino al éxito, un camino a la fama, un camino a las riquezas, un camino a la adquisición de bienes materiales, un camino en el que hay una alfombra roja donde todas las cosas van a irnos bien, donde todas las cosas van a salir bien, donde todos los problemas se van a arreglar, donde ninguna enfermedad va a llegar a nuestra vida porque con Jesús todo va a ser fácil. Y eso no es lo que enseñan los evangelios. Creo que es fundamental que hoy expongamos este texto por un motivo. Y esto es lo que más me preocupa, porque hay miles y miles y miles de personas que dicen ser discípulos de Jesús, pero no han entendido bíblicamente lo que es ser un discípulo de Cristo. Hay miles y miles de personas que simplemente han añadido a Jesús a sus vidas como un talismán que los protege y los cuida, pero no han entendido el llamado de entrega, sacrificio y entrega total que es ser un discípulo de Jesús. Y creo que las 3 respuestas que Jesús da en este pasaje nos van a enseñar lo que es seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo, y es posible que muchos de ustedes al final de este mensaje se planteen: ¿estoy siguiendo verdaderamente a Jesús como Él dice que debo seguirlo? Vamos entonces a analizar esas 3 respuestas y a ver lo que aprendemos de ellas. La primera la encontramos en el versículo 58 y lo que yo veo en este pasaje, y es el primer punto de nuestro mensaje de hoy, es el siguiente: ser un discípulo es estar dispuesto a renunciar a todo. Ser un discípulo es estar dispuesto a renunciar a todo. Versículo 58 dice así: y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Repito, Jesús dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En este texto Jesús está advirtiendo a sus discípulos, advirtiendo a las multitudes de su alrededor que también estarían escuchando esas respuestas, y advirtiendo a esa persona que lo quiere seguir que no hay garantía de comodidades en el camino del discipulado. Hace una comparación incluso entre el refugio de animales como las zorras o las aves, pero él no asegura que sus discípulos tengan un lugar donde estar acomodados. ¡Qué fuerte las palabras de Jesús! Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, los osos tienen sus cuevas, los conejos tienen sus madrigueras, pero yo no tengo lugar. Yo voy a hacer la obra de Dios.
y no tengo los ojos puestos en esas comodidades, en ese lugar, en adquirir ese lugar, y nada me garantiza que voy a tener ese lugar. Voy a ir a ciudades donde me abrirán las puertas, donde me darán un plato de comida, donde me sentarán a la mesa, donde me hospedarán por la noche. Pero voy a ir a ciudades donde no me van a querer hospedar, y voy a tener que dormir a la intemperie, y voy a tener que dormir en exteriores. Y eso pasó. ¿Recuerdan aquella ciudad donde Jesús entra y los discípulos se enfurecen porque no lo quieren recibir? Que hasta los discípulos dicen, ¿quieres que oremos y mandemos caer fuego para que los consuma? Jesús sabía que había lugares donde discípulos lo esperaban y lugares donde personas amables lo hospedarían. Pero habían lugares donde Jesús no sería bien recibido y no tendría donde pasar la noche cómodamente. Eso le está queriendo enseñar a estos hombres. Venís conmigo, venís de una casa, tenéis comodidades, tenéis seguridades, pero en el camino que es seguirme a mí, en el camino que es seguir a Cristo, en el camino que es llevar a cabo este ministerio en la tierra junto a mí, las comodidades no existen, las comodidades no estarán. Esto no significa que los discípulos de Jesús deban renunciar a tener un lugar de residencia. Sin embargo, ser un discípulo es saber que debes estar dispuesto a sacrificarlo todo. Miren, yo les pregunto, ¿qué pasaría si hoy Jesús te pusiera en el corazón ir de misiones? ¿Qué pasaría si hoy Jesús, a ti, que tienes tu casa, tu trabajo fijo, tu sueldo a fin de mes, tu comodidad en esta tierra, Jesús de golpe te dijera, quiero que te vayas de misionero a Haití, que dejes todo, que dejes tu casa, que dejes tu negocio, que dejes tu trabajo y que vayas a hacer misiones? ¿Creen que es absurdo? Hay centenares, miles de biografías de hombres y mujeres que dejaron comodidades, que dejaron casas, que dejaron trabajos para ir a poner la mano en el arado, para ir a hacer la obra de Dios. Dios no nos llama a todos a lo mismo. Habrán muchísimos creyentes que van a vivir sus vidas en la misma ciudad, con un empleo fijo, construirán sus familias, echarán raíces, serán parte de una iglesia local y nunca viajarán por el mundo. Es así. Hay otros que no, hay otros que el Señor los va a tener casi peregrinando por el mundo como misioneros, plantando iglesias en lugares distintos de este planeta. Lo que sí vemos aquí es que Jesús en ningún momento garantiza que seguirlo a Él dará dinero. En ningún momento garantiza que seguirlo a Él tendrá una casa al final del camino. Que seguirlo a Él significa éxito en el trabajo, que seguirlo a Él significa éxito financiero. En ningún momento Jesús dice eso. Jesús está enseñando que seguirlo a Él vale más que el dinero, que seguirlo a Él vale más que una casa, que seguirlo a Él vale más que un trabajo. Y a veces Jesús va a llegar a personas y pedirles que sacrifiquen cosas que a otros no les va a pedir y deben estar dispuestos. Todavía recuerdo cuando el Señor puso el llamado al ministerio en mi corazón. Todavía recuerdo que para nada era el propósito que yo había planeado en mi vida. Como persona que tenía pensado terminar la facultad de Administración y Dirección de Empresas y luego quizá montar un negocio en el futuro, buscar tener una vida acomodada en Barcelona, aquí en Europa, yo había planeado una vida sin pecado. Obviamente no tenía deseos de hacer cosas ilícitas, no tenía deseos de hacer cosas ilegales, pero tenía el deseo de tener una vida acomodada y normal, como muchos ciudadanos, y que no tiene nada de malo. Pero un día los planes cambian, el Señor llega a tu vida, llega a tu hogar y te requiere para la obra del ministerio. Y tú sabes que eso ya va a truncar tus planes, truncar tus propósitos, truncar tus proyectos. Porque no va a ser compatible trabajar 10 horas para una empresa o para tu propio negocio y luego pastorear. Va a ser complicado, va a ser complicado. Al principio era así, cuando éramos 5 personas, 10 personas, 15 personas, 20 personas,
Pero conforme la obra iba creciendo, más personas necesitaban visitas, más personas necesitaban consejería, más sermones había que dar, más estudios había que preparar, más profundamente había que estudiar y eso requería horas. Y tocó hacer sacrificios. Tocó apartar los ojos de sueños y proyectos personales y poner los ojos en los sueños y proyectos que Dios tenía para nuestras vidas. Otros tienen que hacer sacrificios mayores, porque la verdad es que esto no es, o podríamos decir, un gran sacrificio. Al fin y al cabo, amamos lo que hacemos y estoy convencido que con el llamado que Dios da, también pone el gozo en ese llamado. Entonces, hay personas que sí. Hay médicos que han dejado carreras espléndidas de medicina para irse de misioneros a lugares de África. Hay personas que dejaron familia atrás, que dejaron casas, dinero, comodidades y se han ido a dar su vida en regiones de la India o de Asia. Lo que quiero decir con esto es que seguir a Jesús es estar dispuesto a sacrificar todo por causa de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy hay personas que no son capaces de sacrificar ni su tiempo libre. Hoy hay personas que no dejan de Netflix, YouTube, entretenimiento, paseos, cines, por hacer la obra de Dios. Hay personas que se limitan a ir a los cultos de sus congregaciones y no hacen nada para el Señor. No lo buscan apenas en la intimidad, no comparten su palabra, no visitan a personas necesitadas, no ayudan a personas que necesitan oír el Evangelio, no comparten con sus amigos, conocidos, las buenas nuevas de salvación, no están haciendo la obra de Dios. No están haciendo nada más allá de juntarse regularmente o esporádicamente con personas en su congregación. Y yo te pregunto, si no estás dispuesto a pagar ese pequeño precio que es tu tiempo libre, tus comodidades del día a día, por causa de Jesús, ¿tú crees que estarías dispuesto a dejarlo todo por causa de Cristo? Pedro dejó todo por causa de Cristo, el apóstol Juan dejó todo por causa de Cristo, Pablo dejó todo por causa de Cristo. Déjame preguntarte, ¿qué has dejado tú? He dejado el tabaco, he dejado la borrachera. No, pero ¿qué has dejado de ti, por causa de Cristo? De tus deleites, de tus placeres, de tus comodidades, de tu tiempo libre que invertías en ti, en descansar tú. ¿Cuánto das a la gran comisión? ¿Cuánto das al evangelismo? ¿Cuánto das a las misiones? De tus recursos, ¿cuánto das para las cosas de Dios? ¿Cuánto das para las misiones de llevar el evangelio por rincones del planeta? ¿Cuánto te estás dando al Señor? Pregúntate eso. Miren este texto, Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mira lo que les dice. Hay que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Hay que estar dispuesto a abandonarlo todo por causa de mí. Habrá personas que van a perder en el camino a padres y madres, que los van a aborrecer por causa de su fe. Habrá personas que van a dejar a su pareja, con la que no están casados o casadas, porque no les va a aceptar por su fe y saben que no van a poder compartir sus vidas con esas personas. Lo que nos dice ese texto es que Jesús vale más que la familia. Jesús vale más que nuestra propia vida. Y cuando dice que hay que cargar nuestra cruz, se refiere a negarnos a nosotros mismos, a poner nuestros proyectos personales, nuestros deseos personales, nuestras ambiciones personales, nuestro yo, nuestro propio corazón a los pies de la cruz y decir: tú vales más. Tú vales más que mis proyectos, tú vales más que mis sueños, tú vales más que mis ideales, tú vales más que mi familia, tú vales más que mi trabajo, tú vales más que mi casa, tú vales más que mi propia vida. Eso se refiere Jesús. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo, a que te cueste todo, a perderlo todo por causa de Cristo?
Ese es el precio del discipulado. Por eso muchos hombres murieron en el Coliseo romano. Por eso muchos hombres fueron torturados. Por eso muchos hombres fueron asesinados. Por eso muchos hombres fueron asesinados por gladiadores, devorados por bestias en Roma, usados como antorchas humanas, crucificados en cruces y prendidos fuego muchas veces, quemados con aceite hirviendo, exiliados en islas donde nunca pudieran ver a sus seres queridos, alejados de su familia, expulsados de sus trabajos, desheredados por sus familias, rechazados por sus parejas. Muchas personas sufrieron eso. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Yo no digo que ahora cojas una maleta, metas todas tus cosas en la maleta y abandones tu vida. Pero te digo que Jesús debe estar en el primer lugar de las prioridades. Y te digo que hay que hacer renuncias. Y te digo que hay que hacer sacrificios. Y te digo que tú ya no eres el centro y que ahora es Cristo el centro. Y te digo que tú ya no eres el centro y que es la obra de Dios el centro. Y te digo que no puede ser que tú digas que tienes el amor de Dios en ti y día tras día estés envuelto de personas que se están yendo al infierno y no les digas nada y no hagas nada. No puede ser que digas que el amor de Dios ha inundado tu corazón y no tengas ni una pizca de compasión por los que están perdidos. ¿Estás entretenido con las cosas de este mundo que no son malas, pero que están quitando tu foco y tu atención de entregarte verdaderamente a Jesús? ¿Por qué? Porque en una iglesia un día te dijeron pasa, que repitas una oración y ya te declaramos discípulo de Jesús. Porque en una iglesia te dijeron ven, que Jesús arregla tu matrimonio, ven, que Jesús arregla a tus hijos, ven, que Jesús arregla tu problema de salud, ven, que Jesús arregla tus finanzas. Ahora repite esta oración: yo, Pepito, te acepto a ti, Jesús, como Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, y tal, y tal, y tal, y tal, como un papagayo que repite lo que le dicen. ¿Eso es lo que te enseñaron? Pero no es lo que enseñó Jesús. Dime un texto de los evangelios en los que Jesús toma a sus discípulos y les dice: ven que arreglo tu matrimonio, ven que arreglo tus finanzas, ven que arreglo tu salud. Dime un texto en el que Jesús dice eso. Pero te voy a dar varios textos en los que Jesús deja claro que seguirle cuesta todo. Cuesta todo. Mira cómo sigue este texto que estábamos mencionando. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Pero ¿qué? Eso lo dice Jesús. Lo dice Jesús. ¿Cuánto estás dándote y dando a la obra de Dios? ¿Cuánto te estás entregando a la causa del Evangelio? ¿Cuánto te estás entregando a las misiones? Dios no me ha llamado a las misiones. Pero ¿qué hay del misionero? ¿Qué come el misionero? ¿Qué bebe el misionero? ¿Qué se viste el misionero? Sale de las iglesias, de los creyentes, el sustentar que los que no vamos, vayan. Es decir, yo no voy, tengo un lugar aquí en una iglesia local con la que colaboro para hacer la obra de Dios en esta nuestra ciudad, pero no me olvido del que está allí. Y deposito cada mes, o tengo que ayudar siempre que sea posible, a que las misiones se sigan haciendo. Pero
Sí, es cosa nuestra. Es cosa nuestra. Porque eso son nuestras prioridades en esta vida. No, yo pago 80 del gimnasio, 80 del teléfono, 80 del internet, 20 del Netflix, 12 de esto, 40 de aquello, 60 del fútbol, 70... vas haciendo suma. ¿Cuánto gastas en ti? ¿Y cuánto inviertes en las cosas de Dios? Además de eso, ¿cuánto te das tú a las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en esas cosas? No te estoy diciendo que vayas a África. A lo mejor el Señor no te ha llamado. Pero ¿sabes dónde empieza la misión? En tu propia casa. O si no, en tu vecindario. Cada vez que pongas un pie fuera de casa, empieza la misión. ¿Tienes vecinos? ¿Dónde compras la carne? ¿Dónde compras el pan? ¿Dónde tomas un café con regularidad? ¿Dónde coges el transporte público? ¿Quiénes te rodean en el trabajo? Haz misión. Renuncia a todo. Renuncia a ser el centro de tu vida y pon a Jesús y su causa en el centro. Seguir a Jesús, lo que dicen estos textos, es que seguir a Jesús puede costarnos nuestra familia. Seguir a Jesús puede costarnos nuestros bienes. Seguir a Jesús puede costarnos nuestra propia vida. Y los discípulos lo sabían, por eso muchos perdieron todas esas cosas por causa de Cristo. Y mientras eran torturados y castigados, cantaban al Señor. Pero, ¿qué dice este texto? Que hay gente que es como ese hombre que edifica una torre. No calcula el costo y cuando empieza se queda sin recursos y tiene que parar. Y la gente llega y se burla de él porque dice, mira, otra vez empezó, pero no ha terminado. Como siempre, deja las cosas a la mitad. ¿Por qué? Porque hay muchos que cuando empiezan a vivir la vida con Jesús y las cosas se complican, y las cosas requieren sacrificios y toca hacer renuncias, acaban dejando. ¿Por qué? Porque no calcularon el costo de seguir a Jesús. Porque muchos les engañaron diciendo que sería fácil. Pero tú que estás escuchando la verdad, calcula el costo y pregúntate, ¿estoy dispuesto a renunciar a todo si hiciera falta por causa de ser un discípulo de Cristo? Eso es lo primero que encontramos en esa primera respuesta de Jesús. Vamos a la segunda, que comprende los versículos 59 y 60. Y yo diría que ser un discípulo de Jesús es entender que nuestra misión es urgente. Ser un discípulo de Jesús es entender que nuestra misión es urgente. Versículos 59 y 60 dice así. A otro le dijo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Anuncia por todas partes el reino de Dios. Hemos explicado al principio de la enseñanza las opiniones que se tienen sobre por qué Jesús responde de esta manera a este hombre. Un funeral era algo importante y era de su padre. Un ser querido, un ser amado, y más en esa cultura donde se honraba tanto la figura de un padre y de su entierro, de su despedida. Entonces Jesús contesta de esta forma, pero lo que podemos ver es lo que le dice después. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios, el reino de Dios. Hermanos, ¿qué podemos hacer por los muertos? ¿Qué podemos hacer por un padre muerto? ¿Qué podemos hacer por una madre muerta? ¿Qué podemos hacer por un hijo muerto? La respuesta obvia es nada. A pesar de que falsas religiones, heréticas y llenas de engaño enseñen que se les puede poner velas a los muertos, rezar a los muertos e incluso enseñen que se les puede incluso llevar al cielo a través de algunos rituales, sacrificios o donativos. A pesar de esas mentiras, nosotros sabemos por la Escritura que al hombre se le ha dado morir una vez y después de eso el juicio. El juicio. No podemos hacer nada por los muertos. Lo único que les espera a los muertos es su destino eterno que está en las manos de Dios.
No podemos hacer nada por los muertos. Hay una cosa que es lógica. Cuando nosotros celebramos un entierro, lo hacemos en honor a la persona. Pero los que lo celebramos somos los que estamos presentes. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona no lo oye. No oye los discursos que se hacen sobre él o ella. No escucha la predicación que se hace en ese día sobre lo que se tenga que hablar. No escucha los cánticos. No escucha las lágrimas. No huele las flores que se llevan. No está presente. La persona difunta no está presente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por los muertos? Absolutamente nada. Por aquellos que han muerto físicamente, no podemos hacer nada. Pero les pregunto otra cosa. ¿Qué podemos hacer por los que están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente? ¿Qué podemos hacer por aquellos que están sin Cristo? Por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, por aquellos que están caminando hacia el infierno, por aquellos que se encuentran bajo la ira santa y justa de Dios. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Predicarles el evangelio del reino de Dios. Predicar el mensaje del evangelio. Eso es lo que entendemos de esta enseñanza. Seguir a Jesús es entender que la misión que tenemos como iglesia no la podemos dejar para mañana. No podemos seguir posponiendo hacer la obra de Dios. Mañana compartiré el evangelio. Mañana empezaré a orar más. Mañana empezaré a prepararme más. Mañana empezaré a estudiar más las escrituras para saber cómo hablar a las personas. Mañana. Y en todo eso nos enredamos con trabajo. Nos enredamos con las luchas del día a día. Nos enredamos, por aquí viene una enfermedad, y luego viene un problema familiar, y luego viene una lucha financiera, y luego viene una lucha personal, y luego hay que arreglar esto en el matrimonio, y luego arreglar esto con los hijos, y ahora vuelve a venir un bache económico, y ahora vuelve a tener una lucha profesional, y espérate, Señor, espérate ahí, dame tiempo, cuando mi agenda se ajuste, haré cosas para ti. Cuando mi agenda se ajuste, te serviré. Cuando tenga un tiempo, te garantizo que lo haré. Y pasan los años, y llega el final de 2020 y miramos atrás, y hacemos grandes promesas para 2021. Señor, este año me daré más, me entregaré más, oraré más. Empieza 2021, el trabajo está ahí, la familia está ahí, los hijos están ahí, las luchas están ahí, las dificultades están ahí. Y otra vez, empezando a hacer cosas, a realizar cosas, a mover cosas y diciendo al Señor, voy a arreglar todo y cuando tenga un tiempo me organizo y me entrego más a ti. Y terminará 2021 y estaremos igual. Y estaremos igual. Porque no estamos entendiendo el sentido de urgencia de la misión que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Mira, yo no digo que el trabajo no sea importante. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Yo no digo que sustentar a la familia no sea importante. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado a Dios. Así que cuidar de la familia es importante. El trabajo es importante. Es más, yo creo firmemente que deben tener un tiempo para ustedes. ¿Te gusta leer? Lee un buen libro. ¿Te gusta el cine? Ve una buena película. Cuidado con el contenido, que no todo es apto para los creyentes, porque no todo edifica y no todo glorifica al Señor. ¿Te gusta hacer deporte? Coge tu bicicleta, date un paseo, sal a correr, juega un partido con tus amigos. Hay un tiempo para todo, pero la vida tiene prioridades. Es decir, si yo tengo un hijo y yo tengo un desconocido y tengo que decidir de dar una cosa a un desconocido a mi hijo, ¿a quién se lo daré primero? A mi hijo. Porque tenemos prioridades. Primero, mi casa, mi esposa, mis hijos. Luego, mis hermanos. Luego, la ciudad. Luego, el país. Luego, el mundo. Pero vamos priorizando las cosas, ¿verdad? Todo tiene prioridades. Cuando nosotros llegamos a Jesús, debemos entender
que esas prioridades que teníamos en el mundo se ven ligeramente alteradas. Y hay una cosa que pasa a ser prioritaria para nosotros: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Mirad, no sabemos quién puede morir mañana. Esta pandemia nos ha enseñado que está muriendo gente joven, adolescente, adulta, que está muriendo gente que no pensaba morir. Esta pandemia ha demostrado que gente que no pensaba que la muerte iba a llegar a sus vidas, ha llegado. Esta pandemia ha demostrado que hay gente que no pensaba ser viuda este tiempo, y lo es. Viudo, y lo es. Hijos que se han quedado huérfanos. Padres han perdido hijos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con sus almas? ¿Qué va a pasar con su eternidad? Jesús está diciéndole a este hombre que lo que podemos hacer en ese entierro no tiene nada que ver con lo que podemos hacer cuando predicamos el Evangelio del reino de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, si la persona cree, no importa si mañana lo mata el coronavirus. Si predicamos el Evangelio y la persona cree, no importa que mañana muera atropellado, muera de un infarto o muera como sea. Porque si ha creído, le espera una eternidad gloriosa con Dios. Y eso es lo que debemos entender. Lo que Jesús está queriendo enseñar es que es urgente predicar. No podemos esperar a arreglar un funeral. No podemos esperar a arreglar todas las cosas. No podemos esperar a organizar toda nuestra agenda. Es urgente que las huestes del Señor, el pueblo del Señor, los discípulos de Cristo, hagan la obra evangelista que deben hacer. Somos llamados a predicar el Evangelio. No todos estarán en un púlpito, no todos predicarán a un grupo de jóvenes, no todos predicarán a un grupo de varones, no todos predicarán en la iglesia, pero cualquier lugar donde estemos postrados es un púlpito. Estoy en mi casa. Nos han puesto unos días otra vez que no podemos congregar y estoy en mi casa. Y no impide llevar el mensaje. Y mañana tú saldrás y estarás en la parada del autobús. Y glorifico a Dios por esos valientes que en medio de un autobús empiezan a hablar de la palabra del Señor y decirle a la gente: arrepentíos y creed el mensaje del Evangelio. Y glorifico al Señor por esos valientes que se ponen en el metro, que se ponen en el tren, que se ponen en una plaza, en un parque, en una calle y empiezan a proclamar las buenas nuevas de salvación. Oh, gloria a Dios por esos valientes. Gloria a Dios por esos que han entendido que tienen una labor. Gloria a Dios por esos que han entendido que son llamados. Gloria a Dios por esos que han entendido la misión de la iglesia. Gloria a Dios por esos que cada vez que se sientan a tomar un café con alguien que no conoce al Señor, les hablan de Cristo. En su trabajo hablan de Cristo. En una charla con amigos hablan de Cristo. En una charla con familiares hablan de Cristo. Allí donde están hablan de Cristo. Porque han entendido el sentido de urgencia. Han entendido que su padre puede morir mañana. Que su jefe puede morir mañana. Que su vecino puede morir mañana. Y que no es otro el que conoce a Cristo y está en su vida. Que es Él el que está en su vida. Es Él el que conoce a Jesús. Y es Él el que el Señor ha determinado que les hable y les predique y les hable del Evangelio. Han entendido la urgencia y comparten el mensaje. Seguir a Jesús es entender que el momento de entregarse a la causa es ahora. Mira lo que dice Lucas 5, 27 y 28. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. No hubo tiempo para que Leví cuestionara a Jesús. No hubo tiempo para que Leví le hiciera muchas preguntas. No hubo tiempo de ordenar la vida mucho antes. Era todo o nada. Era ahora o nunca. Y tomó la mejor decisión. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Leví, tienes un buen trabajo. Recaudador de impuestos, sí, los judíos te odian, pero estás protegido por Roma, estás cuidado por Roma, tienes casa, tienes sustento, tienes un buen sueldo, pero yo te digo, ven y sígueme.
¿Pero quién eres? ¿Pero a dónde? ¿Pero qué haremos? ¿Pero cuándo? ¿Pero espera? Y dejándolo todo, se levantó y le seguía. Es urgente, es urgente. No puedes seguir dejando para el año que viene servir al Señor. No puedes seguir dejando para el año que viene que tus excusas te sirvan de pretexto para no estar haciendo lo que Dios demanda de su pueblo. Si eres su discípulo, has aceptado pagar el precio, has aceptado renunciar a todo y has aceptado llevar a cabo la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos de Jesús. La misión de la iglesia son discípulos haciendo discípulos, no un pastor haciendo discípulos, discípulos haciendo discípulos. Todo creyente conoce a un no creyente al que puede hablarle el Evangelio y luego enseñarle. Y claro, será parte de una comunidad de creyentes, pero esa labor es de todos. Ser un discípulo es entender el sentido de urgencia de nuestra misión. Y punto número 3, para terminar con nuestra enseñanza. Ser un discípulo es no volver atrás. Ser un discípulo es no volver atrás. Versículos 61 y 62. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que después de poner la mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Miren, en esta vida yo soy una persona que muchas veces deja cosas a medias y les voy a dar 2 ejemplos. Dietas. Yo seguramente a algunas personas también les pasa empezar una dieta y a los 2-3 días dejarla, empezar una dieta y decir, no, voy a empezar a comer menos o comer más verduras y después de 3 o 4 días rompemos la dieta con algún festejo o con alguna invitación de algún amigo y siempre encontraremos un pretexto para volver a saltarnos la dieta. Otra de las cosas, deporte. Algunos quizá, como yo, dicen, no, este año voy a hacer más deporte, este lunes voy a empezar a salir, a correr aquí por el barrio, no sé, media horita, 40 minutos, todos los días voy a correr. Ahí uno sale el primer día, a los 10 minutos le da un flato, le pinchan las costillas, se siente cansado y dice, y lo acaba dejando. Y ahí llegan los amigos y le preguntan a uno, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va el tema del deporte, de salir a correr? 3 días y ya no lo he hecho más. Así nos pasa en muchas cosas de la vida. El ser humano tiene tendencia a empezar y no terminar. No es correcto. Es falta de disciplina, es falta de voluntad, es falta de disposición, es falta de muchas cosas, de determinación. Pero cuando nosotros leemos las palabras de Jesús, hay una cosa que no depende de nosotros. Es decir, si tú quieres dejar la dieta, no te va a afectar sino solo a ti. Si tú quieres dejar el deporte, no te va a afectar sino solo a ti. A veces algunas cosas que dejamos afectan a otras personas a nuestro alrededor. Pero nosotros somos mayores, responsables, adultos y tenemos libertad para decidir si quiero o no seguir con las cosas que me propongo. Nadie me obliga. Nadie me controla, nadie me supervisa y no he firmado un contrato con nadie que me obligue a llevar todo eso hasta el final. Sin embargo, cuando se trata de la obra de Dios, Jesús dice que no hay vuelta atrás. Si alguno pone la mano en el arado y vuelve atrás, no puede seguirme. Lo que Jesús está queriendo enseñar con esta respuesta, la tercera cosa importante, es que ser un discípulo es saber que si me meto en la batalla, voy hasta el final. O me matan en la guerra, o ganamos al final, pero no hay vuelta atrás. En esta batalla no puede haber desertores. En esta batalla no hay vuelta atrás. En esta batalla no se abandona. Si te metiste en la guerra, ponte la armadura, que vamos con todo. Vamos hasta que el Señor venga o vayamos con Él, pero no hay vuelta atrás. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Quiero leer unas palabras de un profeta griego llamado Hesíodo,
del 800 antes de Cristo aproximadamente, y dice así. Tiene que ver con este pasaje. Dicen que este pasaje está inspirado, la manera como Jesús lo dice, en las palabras de este profeta. De este poeta. El hombre que pone la mano en el arado y comienza a arar hacia adelante, pero entonces inmediatamente mira hacia atrás y sigue así, tratando de arar hacia adelante mientras sigue mirando hacia atrás, no puede trazar un surco derecho. Es muy apropiado que él se detenga y mientras está quieto considere lo que ha hecho para corregir los errores. Pero arar en una dirección mientras se mira en la otra jamás dará un buen resultado. Jamás dará un buen resultado. Dicen historiadores que cuando Jesús responde esta frase, esta pregunta que le hace ese hombre también para seguirlo, él usa una parte de estas palabras de este poeta griego. Puede ser, porque tienen mucho parecido. No están diciendo exactamente lo mismo. El poeta griego está diciendo que si una persona está arando un surco, no sé si han visto el campo, y de golpe se pone a mirar atrás, que es muy posible que esa persona se acabe torciendo y desviando y el surco acabe no siendo recto y que eso no es de provecho y que la persona debería entonces mirar, examinar sus errores y que cuando se ponga a arar sepa que no puede estar mirando atrás mientras ara hacia adelante. Jesús no está enseñando exactamente eso, que vamos a hacer las cosas torcidas y que nos van a salir mal. Lo que Jesús está diciendo a través de estas palabras es que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Mirad, Jesús no pone una pistola en la cabeza de las personas para seguirlo. No lo hace. Él transforma nuestros corazones y cuando seguimos a Jesús lo deseamos seguir. Amamos seguirlo, amamos lo que Jesús ama y aborrecemos lo que Jesús aborrece. Y en el proceso estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. El que empezó la buena obra la va perfeccionando. Pero hay una cosa que tenemos claro, no se puede abandonar. Hay muchas personas que van dejando los caminos del Señor, van abandonando la fe en Cristo. Y muchos creen que eran discípulos que abandonaron el camino. Pero hay una frase que dice el apóstol Juan y que a mí me resulta curiosa. Esta concretamente habla de falsos maestros, pero yo creo que aplica a muchos desertores. Dicen, estaban entre nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Esas son las cosas que dice el apóstol Juan, y es verdad. Juan dice, el verdadero discípulo de Jesús va a ser discípulo de Jesús siempre, como todos aquellos que murieron, no renunciaron, no lo dejaron. Por ejemplo, vemos a Demas, cómo abandona a Pablo, pero el apóstol Pablo es claro y dice, amando más este mundo presente. El corazón de Demas no estaba en Cristo, no estaba en la misión. El corazón de Demas amó el mundo, amaba el mundo, estaba en el mundo, y a pesar de que por un tiempo caminó con creyentes, incluso por un tiempo caminó con Pablo, acabó volviendo atrás. Lo que yo quiero decir es que si tú vas a caminar con Jesús, tienes que tener claro todo lo que implica para saber que no hay vuelta atrás. Esto no es, bueno, voy a probar 15 días, voy a probar un mes, voy a probar un año y a ver qué pasa. No, es que si entras, es hasta el final. Es hasta incluso que te cueste tu propia vida. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Cuando el Señor te llama, es para quedarse contigo para siempre. Cuando el Señor te recluta, es para que seas parte de su ejército para siempre. Cuando el Señor te hace su hijo, es para que Él sea tu padre para siempre. Cuando el Señor te hace su discípulo, es para que Él sea tu maestro para siempre. Y cuando el Señor te hace su oveja, es para que Él sea tu pastor para siempre. Hasta que tú vayas a su presencia o Él venga a buscarte. Pero no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Mira este texto, a mí me gusta. Primera de Reyes 19 y 21. 19 al 21, perdón. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Miren, estaba arando. Es curioso porque tiene un poco que ver con las palabras que usa Jesús en nuestro texto. Con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima.
Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y les servía. Cuando Elías recluta a Eliseo, el gesto de ponerle esa capa, esa túnica encima, era decirle a Eliseo que iba a pasar a ser el discípulo directo de Elías, el siervo directo de Elías, incluso el posible sucesor de Elías. Eliseo lo sabía. Sabía que el camino que iba a emprender le iba a costar todo. Elías no era el profeta más querido por todo el mundo. Elías tenía un temperamento fuerte, era fiel al Señor, y eso llevaba a que muchas veces, como vimos en su historia, incluso se refugiara en algunas cuevas. No tenía una vida cómoda, no tenía una vida fácil, pero Eliseo parece, del que no sabemos quizá mucho, que trabajaba el campo, tenía bueyes, tenía probablemente un pedazo de tierra en el que vivía con su padre y su madre, y él trabajaba y tenía una vida tranquila. ¿Pero qué hizo? Mató los bueyes, quemó los instrumentos y las herramientas. No había vuelta atrás. Ya no tenía con qué trabajar, lo había quemado. Ya no tenía esos bueyes, los había matado. Él estaba dispuesto a no volver atrás. Él estaba dejando atrás todo, con una manera clara de decir: yo aquí ya no regreso. Me voy con Elías, voy a servir al profeta, voy a seguir al profeta, voy a aprender con el profeta y voy a ser posiblemente el sucesor del profeta. Ya no hay vuelta atrás. El Señor me ha llamado. El Señor me ha llamado para una misión más grande que arar el campo. El Señor me ha llamado para una misión más grande que trabajar con los bueyes. Y no se trata de si quiero estar o no con mi familia. Se trata de que Dios me ha llamado y lo que Dios me pide es mayor. Lo que Dios me pide es mayor. La vida cristiana se trata de mirar hacia adelante. Y muchos creyentes no hacen nada y viven estancados en la fe porque siguen atados a esta tierra, siguen mirando atrás, siguen pensando en lo que están dejando atrás y no están avanzando. Mientras otros entran y en muy poco tiempo, en mucho menos tiempo que ellos, crecen más, maduran más, se desarrollan más, sirven más, ellos se van quedando atrás, ellos se van quedando estériles, ellos se van quedando sin madurar, sin crecer, sin fructificar, porque siguen mirando atrás, siguen atados a cosas del pasado, siguen queriendo seguir a Jesús, pero ay mi trabajo, ay esto, ay aquello, yo quiero darte mi tiempo, pero yo quiero darte mis horas, pero sin embargo hay otros que cuando entran no hay vuelta atrás, lo dan todo, aprenden, leen, oran, sirven. No, enséñame que quiero evangelizar, no, prepárame que quiero enseñar, no, prepárame para hacer discípulos, no, capacítame que quiero cambiar de vida, no, ayúdame, enséñame que quiero ser transformado, enséñame que quiero ir mejorando, enséñame que quiero ir dejando atrás mi vida pasada, y lo dan todo y se entregan todos, y en un tiempo breve tienes un siervo del Señor, armado hasta los dientes, y listo para enfrentar la batalla. ¿Por qué? Porque entraron y no volvieron a mirar atrás. No volvieron a mirar atrás. Y hay muchos creyentes que están frenados, parados, porque siguen mirando mucho a las cosas vanas de esta tierra. Hay que mirarlas de arriba, que son eternas, y no las de esta tierra, que son pasajeras. Mira estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3, del 12 al 14. No que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. El apóstol Pablo un día, camino a Damasco, el Señor convierte a Pablo. Todos vemos el proceso de conversión de Pablo y que pasa de ser el perseguidor de la iglesia al gran apóstol, al predicador, al apóstol de los gentiles, al defensor de la iglesia y al que incluso estaba dispuesto a dar su vida por amor a la iglesia, por amor a los escogidos. Pero él sabía que a pesar de todo lo que había cambiado el Señor Jesús, a pesar de cómo lo estaba usando el Señor Jesús, él sabía que todavía no había alcanzado todo. ¿Y qué hacía? No he llegado a ser perfecto, no lo he alcanzado, pero sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Mira lo que hace Pablo. No lo he alcanzado.
Todavía no he alcanzado la perfección, todavía no he alcanzado la gloria prometida, todavía no he alcanzado todo lo que Cristo tiene para mí. Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y sigo hacia adelante. No puedo seguir mirando atrás, no puedo seguir pensando en el Saulo de antes, no puedo seguir pensando en la vida de antes, no puedo seguir pensando en las cosas que se quedan atrás. Tengo que seguir adelante, tengo una misión, tengo que seguir predicando, tengo que seguir evangelizando, tengo que seguir plantando iglesias. Y eso es lo que debe hacer el creyente. Una vez mete la mano en el arado, yo olvido lo que queda atrás y yo prosigo hacia la meta, miro hacia adelante. En el mismo capítulo 3, versículos 8 al 11, y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo decía que tenía como basura el qué. En ese texto habla de su currículum personal. La tribu de la que venía, el maestro que tuvo, la circuncisión que habían hecho sobre su cuerpo como un buen judío. Todo eso, Pablo dice, de nada me sirve, porque ahora yo tengo mi confianza puesta en la fe que es en Cristo y no en la fe que es en cuanto a mis propias obras, a mi propia justicia. Todo eso es basura a fin de alcanzar a Cristo. Pero Pablo deja constantemente algo claro. Todo eso es lo de atrás y es una pérdida y no es nada comparado con lo que tengo aquí adelante. Pablo había entendido que lo que tenía delante era mucho más valioso que lo que quedaba atrás. Saben que les va a ayudar a mirar hacia adelante y no volver a mirar atrás, enamorarse de Cristo y saber que Cristo vale más que cualquier cosa que se quede atrás. Cualquier bien material, trabajo o persona que se queda atrás no vale ni la mitad de lo que vale Cristo que tenemos delante. Entonces, esas son las tres respuestas que Jesús da. Ser un discípulo de Jesús es estar dispuesto a renunciar a todo. Ser un discípulo de Jesús es estar dispuesto a saber que si entras no hay vuelta atrás. Y ser un discípulo de Jesús es saber la urgencia de nuestra misión. Entonces, ser un discípulo de Jesús es todo o nada. Termino con estos dos versículos. Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si es el Señor, es Dios. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Elías le dijo al pueblo que escogiera entre Dios y Baal. Jesús le dice al pueblo, a las personas, que escojan entre Dios y las riquezas o el mundo. No se puede servir a dos señores. No se puede tener un pie en cada lado. No existe un cristianismo a medias. Es todo o nada. Es ahora o nunca. No hay vuelta atrás. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús? Y tú, que ya te llamas discípulo de Cristo, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Te explicaron bien el precio por seguir a Jesús? Examina tu vida y pregúntate hoy, ¿estás viviendo como un verdadero discípulo de Cristo? Quizá tú estás aquí también hoy a este lado de la pantalla y pensando, ¿y por qué dejaríamos todo? Con un sentido de urgencia. Estaríamos dispuestos a renunciar a todo y dejarlo todo sin volver atrás por esa persona. Porque esa persona es Jesús. Esa persona no es esa persona. Es el Hijo de Dios. Es Dios que se encarnó, que vivió una vida perfecta, que no cometió ni un solo pecado y que fue puesto en un madero para morir por nuestros pecados, que pagó la muerte que nosotros deberíamos haber pagado, aunque vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido. El justo murió por los injustos, el santo por los pecadores.
y lo hizo en un acto de amor para satisfacer la justicia y la ira de Dios al cargar sobre sus hombros todos nuestros pecados. Porque nos amó, se entregó a morir por nosotros. Pero al tercer día resucitó. Y ahora Él está vivo y está pidiéndote que te arrepientas de tus pecados y los sigas a Él, dejándolo todo. Porque Él vale más que cualquier otra cosa. Él vale más que el dinero, Él vale más que el trabajo, Él vale más que la familia, Él vale más que la salud, Él vale más que cualquier cosa. Él vale más. Él es mayor. Y por eso vale la pena seguirle. Porque no seguimos a un hombre, seguimos a Dios, seguimos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios y Redentor. A Él seguimos y seguiremos siempre. Y vale la pena. Y ningún día miramos atrás, porque sabemos que lo que tenemos delante, Cristo, es mucho mayor. Es la perla preciosa. Es mucho mayor que todo lo que queda en el pasado. Oremos al Señor. Padre, gracias porque un día nos llamaste y nos hiciste entender, Señor, el precio del discipulado. Señor, nunca te seguiremos reclamando por las cosas que dejamos atrás. Nunca te seguiremos reclamando por las cosas que tenemos que renunciar por causa de ti, porque tú eres mayor, tú vales más. Pero, Señor, te pido que a través de este mensaje, especialmente, Señor, despiertes el corazón de los que ya dicen que son tus hijos, de aquellos que ya dicen que son tus discípulos, y les hagas entender esta palabra, el sentido de urgencia y la importancia de entregarse a ti por completo, estando dispuestos a renunciar a todo. Que tu palabra hable a los corazones. Yo no puedo hacerlo. Yo solo puedo llevarla, y más a través de este medio, hasta sus oídos. Pero tú puedes obrar en el corazón de cada uno de ellos. Y es lo que te pido, a través de tu Santo Espíritu, obra en ellos, Señor. Obra en ellos. Y que este mensaje cumpla el propósito por el cual fue enviado, porque yo creo y confío que tu palabra no volverá vacía. Gracias, Padre, por todo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.